¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, después de repasar la actualidad de esta jornada de miércoles, arrancamos en Canal 7 Televalencia Ágora. Llega el momento del análisis y de la reflexión. Hoy una tertulia especial, no se la pierdan porque promete dos políticas, dos mujeres de raza y dos analistas, un periodista y un sociólogo. Queremos pulsar cómo están dos formaciones que no consiguieron representación en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Hablamos de Esquerra Unida del País Valencià y de UPyD, pero que sí que están ya trabajando para las elecciones generales. Mucho que analizar con ellos en los próximos minutos. Les presentamos, está esta noche con nosotros Marga Sanz, ella es coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià. Marga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenida. Muchísimas gracias. Nueva etapa. Nueva etapa, pero muy bonita y con muchos retos. Y trabajando mucho, me decía. Y trabajando también. mucho, no hemos parado y personalmente también sigo, trabajando como la primera, a pesar de no estar en las Cortes, pero tenemos todavía mucha representación institucional que hay en muchos ayuntamientos, y en las diputaciones que hay que revalidar. Venga, pues Marga, bienvenida, mucho que analizar esta noche. Muchas gracias. Nuestra segunda política representa a UPyD, es la coordinadora territorial del partido en la Comunitat Valenciana. Alicia Andújar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida también. Muchas gracias. Con esa carrera de cara a las elecciones generales. Pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos ahora todos puesto el punto de mira en las elecciones generales. Nosotros ya estamos inmersos completamente en la preparación de la campaña y sin perder de vista el resultado de las elecciones catalanas, que este domingo va a ser un punto de inflexión y lo que yo creo que va a marcar la actividad política en estos próximos meses. Muy bien, pues bienvenida también Alicia, nuestros analistas. Es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, habitual de Ágora, también lo va a ser en esta nueva temporada. Hablamos de Héctor González. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches, Silvia. Dejamos la pasada temporada muy apasionante y esta también empieza con fuerza. Sí, fíjate que este domingo tenemos elecciones y dentro de 3 meses tendremos otras elecciones, y el programa de hoy realmente es muy interesante porque estamos con dos partidos que obtuvieron representación en las Cortes Nacionales en las últimas elecciones y que en estas, a tener los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales y según las encuestas que estamos viendo, lo van a tener difícil para revalidar. Por tanto, para ellos es, como decía Marga Sanz, un auténtico reto. Bueno, pues veremos qué piensan nuestras políticas. En nuestro cuarto contertulio, sociólogo, nos gusta también tenerlo cerca en nuestras reflexiones, director de marketing político en Gobernatia, Joan González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Silvia. ¿Qué tal el verano? Noches. Bueno, ¿ha descansado la mente? Pseudo vacaciones. Sí. Pseudo vacaciones. Bueno. Bien, estamos con dos partidos que tienen dos estructuras muy diferentes, ¿sí? Que han compartido un contexto muy dinámico, muy cambiante, lo que ha repercutido en sus resultados y que tienen dos perspectivas también con matices bastante diferentes. Venga, pues arrancamos. Lo hacemos con primer análisis, tanto de Esquerra Unida como de UPyD. No se consiguió superar ese 5%, Marga Sanz, después de muchos años en las Corts Valencianes. Bueno, desde que hay democracia ¿sí? y hemos tenido capacidad para podernos presentar, Esquerra Unida efectivamente se ha quedado fuera de las Cortes. Y yo creo que Esquerra Unida hizo un trabajo lo suficientemente importante como para poder seguir estando en las Cortes Valencianas. Por tanto, yo confío que lo que es un resultado paradójico, y es que nosotros hemos subido en votos y en representación municipal y en las diputaciones, es decir, por ejemplo, hemos pasado de 160 concejales a 220 concejales, o de 4 alcaldías a 13 alcaldías, y en gobiernos cerca de 20, en gobiernos municipales, pues realmente que eso no haya tenido un reflejo en la institución. Nosotros, lógicamente, eso nos abrirá un debate en nuestra próxima asamblea, pero sobre todo nosotros estamos convencidos de que tenemos una historia, tenemos un bagaje institucional muy importante y nuestra organización está muy viva, está trabajando en gobiernos municipales, participando del cambio político en el País Valenciano. Y en estos momentos, pues trabajando ya las elecciones generales que para nosotros tienen un reto fundamental, porque nosotros aspiramos a estar en el Congreso de los Diputados, esperamos a revalidar nuestra presencia y por tanto estamos trabajando en ese sentido ya. Le preguntábamos a Marga qué pasó para no superar ese 5%, lo analizaremos también. Alicia Andújar tampoco, UPyD no había tenido representación en este caso, pero no llegó a superar tampoco pues sí, esas expectativas a lo mejor que habían. Efectivamente, nosotros no hemos estado nunca en les Corts, pero sí que es cierto que el trabajo que vino desarrollando UPyD en la Comunidad Valenciana en estos últimos años fue un trabajo muy completo, un trabajo muy elaborado. Denunciamos muchas situaciones
que se venían produciendo, fallos garrafales en la política que se estaba llevando a cabo por parte del Partido Popular. Y bueno, es cierto que la aparición de varios partidos emergentes o nuevas marcas emergentes, pues bueno, pudo tener probablemente afectar al resultado que pudiera obtener UPyD en la Comunidad Valenciana. Pero también tengo que decir que a partir del congreso que nosotros celebramos el 11 de julio, pues bueno, la actividad de UPyD se mantiene en toda España. Y resaltar que si bien en los últimos meses la tendencia que se venía observando en las encuestas de UPyD era a la baja, en los últimos meses sí que estamos observando un repunte, estamos recuperando y bueno, pues eso en definitiva lo que nos anima e impulsa a seguir adelante, porque creemos firmemente la defensa de nuestros principios. Y nos anima porque sabemos que en definitiva los españoles o los valencianos están siendo capaces de analizar cuál es el contexto político en el que nos estamos moviendo. Y puede tener un hueco UPyD. Y tenemos evidentemente nuestro hueco y vamos a seguir centrando todos nuestros esfuerzos en revalidar ese diputado que conseguimos en las elecciones generales. Héctor, Joan, ¿cuál es el análisis, cuál es el estado de salud de ambas formaciones? No desde dentro, sino desde fuera. ¿Cómo se ve tanto a Esquerra Unida como a UPyD? Yo la duda que planteo y lo que pregunto a las dos máximas responsables de sus partidos es si los militantes están suficientemente movilizados e ilusionados para afrontar este reto. En el caso de UPyD, sobre todo después de no haber conseguido ni un solo concejal en la Comunidad Valenciana, sí que tenemos. o en la provincia de Valencia. En la comunidad tenemos. En la comunidad, pero en la provincia no, o después del resultado que no responde a las expectativas como mínimo. Y en el caso de Esquerra Unida, con la duda de si se presentará como Esquerra Unida o si sus líderes nacionales irán en otros partidos, en otras candidaturas, por tanto, si al final habrá marca de Izquierda Unida al Congreso o no. Responde Marga y Alicia. Marga. Sí, bueno, nosotros hemos hecho una apuesta muy clara por candidaturas de amplia participación ciudadana y en concreto nosotros nos hemos sumado a un movimiento que nació en el mes de julio, que se llama Ahora en Común, y en la cual están confluyendo muchísimas organizaciones sociales, entidades ciudadanas y partidos políticos. El nuestro también. Nosotros no nos disolvemos, pero entendemos que vamos a ir a unas primarias situadas dentro en el marco de esta formación, que es una plataforma de encuentro, es una plataforma de confluencia, de acumulación de fuerzas que llamamos, porque entendemos que el reto que tenemos en estas elecciones, que cierra un ciclo político y que cierra un ciclo político en el que ha cambiado el color político de nuestras autonomías y de muchísimos ayuntamientos importantes, merece que cambie también ese color en el Gobierno de España en estos momentos, y estamos apostando por un cambio en profundidad, por un cambio que modifique los parámetros sociales y constituyentes de este país. Por tanto, el diputado puede que sea, si consigue diputado, la plataforma puede que sea de Izquierda Unida o no, o puede que sea no, de otra... en principio nuestra apuesta es porque vayamos bajo esas siglas que se llaman Ahora en Común, ¿no? Y lógicamente ahí estaremos nosotros como están otros partidos, ¿no? Quiere decir que eso se articulará como allí se decida, en la fórmula jurídica que se determine, pero bajo unas siglas que han lanzado con una gran ilusión pues una serie de personas y de movimientos y de entidades en el mes de julio, y ahí estamos, porque el reto que tenemos en el mes de diciembre es evitar que se consolide una vía de retrocesos en democracia y en derechos, y para nosotros es fundamental. Hablaba Héctor de ilusión, recuperar esa ilusión, ¿no? Yo creo que es una cosa difícil, complicada. Joan González, ¿cómo se ve el estado de salud de ambas formaciones? Muy diferentes, ¿Sí? Muy diferente. UPyD creo que es dramática el relato desde que apareció hasta ahora. Dramático, porque era una formación que lo tenía todo para haber representado al nuevo votante. Fue la primera formación de voto transversal, es el primer partido que no se llama partido político, como luego pasó con Podemos o con Ciudadanos, que nos hablaba de regeneración. No tienen el nombre de partido. Es el primer partido que utilizó otro color, fuera del rojo, del azul o del verde, el magenta, como luego se utilizó el morado o el naranja. O sea, era un partido con visos de modernidad que intentaba representar a los otros, a los desencantados. Lo que pasa es que creo que terminó más con una percepción de partido denuncia que de partido que estuviese abierto al cambio ciudadano que aconteció a partir del 15M.
creo que esa parte positiva que luego los otros dos partidos han tenido para representar ese tejido social transversal, que lo tiene UPyD, no tuvieron la suficiente conceptualización o territorialización de, de sus contenidos y de sus conceptos. Creo que se creaba un poco de confusión y su electorado es ese electorado frágil, volátil, que es lo que ha pasado, ¿no? Que se mueve con mucha facilidad. Izquierda Unida es todo lo contrario, es un partido muy territorializado conceptualmente, con un votante mucho más estable, con mucho más fundamento. Y lo que veo en Izquierda Unida es un poco el riesgo de que al juntarse con partidos mucho más volátiles y mucho más mucho más cambio de un partido a otro de voto en las elecciones, pues se corre el riesgo de entrar en una dinámica junto a Podemos o en esta formación ahora en común de falta de percepción, porque... Bueno, mucho que analizar. Por alusiones. Sí, por alusiones a UPyD, Héctor, Alicia Andújar. Y también a Joan. Vamos a ver, lo que estábamos comentando del resultado de UPyD en las pasadas elecciones municipales, lo cierto es que, en concreto, por ejemplo, la población de Alboraya nos quedamos a un voto de conseguir un concejal, y hubo otras poblaciones como Santiago-Benajever o Massanassa que estuvimos en un porcentaje muy alto, superando el 4. Entonces, por tanto, yo no considero de ninguna manera que el resultado... A ver, obviamente lo deseable hubiera sido que tuviéramos representación institucional, pero ese resultado, con el amplio abanico de partidos que se presentaban en las pasadas elecciones, pues nos impulsa a continuar con ese trabajo, y los militantes están plenamente convencidos de que hay que continuar motivados e ilusionados. De hecho, hace 15 días, no llega, celebramos ya primarias, tenemos elegido nuestro candidato también para encabezar la lista al Congreso. Y por otra parte coincido lo que tú estabas comentando, que habitualmente se ha tenido a UPyD como un partido denuncia, y es porque quizás hayamos tenido el fallo de no transmitir las propuestas positivas que se estaban haciendo en el Congreso. La actividad del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha sido exquisita. Y por otra parte, sin ir más lejos, recientemente hemos presentado, creo recordar, 226 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Quiero decir que UPyD no solamente es un partido de denuncia, sino que es un partido que propone, que tiene muchas propuestas y muy buenas para conseguir lo que en definitiva defendemos, la igualdad de oportunidades de los españoles y mejorar su bienestar también. Y por tanto, pues bueno, es una responsabilidad que tenemos de cambiar todo eso, pero estamos ahí. Marga, por alusiones también, algo que decir a Joan, y entramos ya en debate en este tema. Joan, yo comparto la valoración que haces de que tenemos una estructura territorializada, pero en las anteriores elecciones generales fuimos como la izquierda plural. Tenemos ese nombre en el Congreso de los Diputados y nadie ha percibido que Izquierda Unida haya desaparecido. Allí hemos sabido compaginar la pluralidad y la presencia de quienes componían la izquierda plural. Ahí podía hablar en los repartos de tiempos, tanto Coscubiela en representación de Iniciativa como nosotros, o como la Chunta aragonesista en su momento. Y por lo tanto, yo creo que la riqueza ha estado en eso, en saber ofrecer identidad, diferencia y identidad, ¿no? Lo importante es que en estos momentos, la diferencia que hay en estos momentos con lo que promovimos en aquel momento, es que esto ya no es una coalición por arriba, sino que se monta desde la participación, desde la base, con unas primarias y una participación horizontal de toda la ciudadanía, donde cada persona que se inscribe en el censo es un voto. Y ahí concurrimos nuestros candidatos con los de otras formaciones políticas y con ciudadanos y ciudadanas independientes. Lo importante es el proyecto que ofrecemos frente a un momento en el cual nosotros entendemos que hay una hoja de ruta de la derecha, por la cual, si esa hoja de ruta se consolida, retrocederemos históricamente en derechos y en libertades. Es decir, hay una hoja de ruta que se basa en una reforma constitucional que pretende quitar la letra social de la Constitución de acuerdo al artículo 135, y hay una modificación en puertas de la ley electoral que pretende que el partido más votado sea aquel que gobierne y, por tanto, marginar a la izquierda y a las fuerzas de progreso de las instituciones. Y, por lo tanto, marginar, como hay, por ejemplo, en estos momentos, la barrera del 5%, aquí, que se debería quitar ya, porque ha dejado, en concreto, por nuestra parte, a 110.000 votos sin representación en las Cortes Valencianas. Claro, todo eso hay que cambiarlo. Para cambiar eso hay que modificar. Y hay que modificar las cosas, y necesitamos acumular fuerzas.
Nosotros también tenemos unas encuestas que nos dan más porcentaje en estas últimas que salieron el fin de semana del anterior y ya superamos ya esa barrera del 5%, pero entendemos que es insuficiente. Esta reforma, es cierto. Yo creo que hay concienciación ya en todas las formaciones políticas. Yo creo que sí. Bueno, pues hemos pulsado cómo están de salud estas dos formaciones y sobre todo expectativas de cara a las próximas elecciones generales. Queremos entrar también en debate esta noche. Esto es Ágora, esto es Canal 7. ¿Cómo ven nuestras mujeres desde la oposición, desde esa representación que no han tenido el Corts, el nuevo gobierno, los primeros meses de funcionamiento? ¿Cómo está siendo la convivencia del Partido Socialista y de Compromís en el gobierno autonómico? Alicia Andújar. A ver, ¿cómo lo veo? Pues desde luego lo que fueron los 2 primeros meses, es decir, hasta antes del mes de agosto, ahí lo que hubo yo creo que fue una lucha, ¿no?, por tratar de conseguir aquellas consellerías que pudieran o que sean más importantes. Y bueno, una vez pasado el verano, que parece que es cuando ha comenzado un poco la actividad, yo creo que sobre todo lo que debe centrarse mucho o tener muy claro, o si se me permite la expresión, vigilar bien de cerca todo aquello que se pueda que pueda emanar de la Consellería de Educación. ¿Y la más problemática quizás? Sí, la más problemática por las manifestaciones que haya podido hacer en algún momento el conseller. Pero bueno, sobre todo yo creo que deben hacer, y en este sentido yo creo que tanto el PSPV como Compromís están consiguiendo dejar a un lado el riesgo que podría suponer para una estabilidad de ese gobierno que es empezar a hablar de los paísos catalán. Yo creo que esto de momento lo están teniendo controlado y bueno, si son capaces de mantenerlo así, pues bueno, probablemente pueda haber una legislatura estable. Héctor, y enseguida vamos con Marga, que seguro que tiene mucho que decir. Yo creo que hasta la fecha están manteniendo una avenencia más o menos estable y aparente. Cierto es que hay roces internos en algunas consejerías y en algunas concejalías del Ayuntamiento de Valencia también, porque sabemos que en ambas hay entremezclados o que combinan Dirección cargos, general con cargos de ambos partidos, o dentro del Ayuntamiento también, del organigrama del Ayuntamiento de Valencia también están mezclados, y ya depende de la personalidad de cada concejal o cada consejero. En cualquier caso, habrá que esperar a que pasen las elecciones generales para conocer si esa entente es cordial o comienza a haber disgregación de la entente. También cada uno intenta marcar su impronta, incluso en la estética de la vestimenta. La diferencia entre las chanclas de algún concejal de Compromís y el traje impoluto del presidente de la Generalitat, pues también establece un poco cuál es cada partido, cómo se define estéticamente y cómo se define públicamente, mientras uno es más institucional, el otro es más rompedor del sistema o cambiante, o que quiere cambiar lo que considera que ya está obsoleto. Bueno, me interesa mucho la visión de Marga, porque durante mucho tiempo se habló de ese tripartito en el que lógicamente se metía a Esquerra Unida. Marga sabe mucho de compañerismo, también con muchos años, con Ximo Puig, con Mónica Oltra. ¿Cómo ve este gobierno estos primeros meses y esta convivencia? Sí, yo creo que efectivamente, como decía Alicia, dieron una imagen un poco desilusionante al principio cuando se negociaron las consellerías, porque transmitieron una imagen de una lucha por los espacios de poder, yo creo que demasiado exagerada para lo que las esperanzas que tenía la ciudadanía de ver otro estilo de hacer la política. Yo creo que se cayó en lo que se ha criticado siempre de los espacios de poder, luchar por el poder, hasta que yo creo que ellos mismos pusieron fin a una situación que estaba empezándoles a caer encima, ¿no? Y creo que tuvieron un fallo muy garrafal, que afortunadamente lo han rectificado, que fue una mesa de las Cortes donde no había mujeres, y algo que ha sido un elemento de reivindicación de la izquierda y de toda la oposición en aquel momento, que eran las cuestiones de igualdad y la promoción de la mujer en la vida política. Pero fue fruto de la precipitación, Marga, yo creo que también. Yo no sé, a mí no se me habría pasado, si yo llego a estar negociando eso, a mí no se me habría pasado. Pero bueno, se rectificó. Y yo creo que más que la convivencia, a nosotros lo que nos interesa es el resultado de la gestión. Nosotros queremos ver que se cumple el Acord del Botànic. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de firmarlo, lo habríamos firmado, porque entendemos que responde en lo esencial, aunque hay
que si podemos luego entramos. Muchos flecos. Muchos flecos sí. en ese acuerdo, pero hay elementos que son aquellos que la ciudadanía quería, ¿no? La lucha contra la pobreza, los servicios públicos de calidad, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la participación, la financiación, el nuevo modelo productivo. Todo eso está contemplando en los puntos del Botanic y con medidas muy interesantes. Queremos que eso se vea cómo se va cumpliendo. Eso es lo que nos interesa, más que si se lleva uno bien o no mal, que Está uno claro. los trapos los tiene que resolver, pero los tiene que lavar en el despacho y sin que lo vea la ciudadanía. Joan, interesante análisis el de Marga. Interesante. Yo es que veo que si hay más tranquilidad de la que se podía suponer en el gobierno entre PSOE y Compromís, es porque la tormentilla está dentro de Compromís. Y además todos los temas identitarios yo creo que no van a ir mucho a más, porque en realidad pues se basa más ahora Compromís, y yo creo que aunque ahora mismo el Bloc ha votado no el pacto con Podemos, no obstante yo creo que al final se va a imponer Mónica Oltra con lo que quiera prácticamente. ¿Tú crees? Casi seguro. Casi seguro. Entonces, lo que está mandando, el parámetro que manda dentro de la coalición Compromís es el de justicia social, por encima del de identidad. Entonces, como dentro del partido pues tienen estas desavenencias, permite mejor la parte de justicia social estar más cerca y no conflictivamente con Ximo Puig de lo que podría estar si fuera en realidad un partido más nacionalista el que estuviera en su lugar. Bueno, pueden intervenir ustedes cuando lo consideren oportuno, ¿eh? Héctor, no sé si... Sí, bueno, yo quería retomar el tema de los dos partidos, ya que tenemos la oportunidad de hablar con las dos coordinadoras, y saber cómo, una vez aprendida la lección, entre comillas, de las últimas elecciones, que quizá esperaban llegar a las Cortes y no lo consiguieron porque se vieron superados por otros partidos de más reciente creación, pero con más pujanza, ¿cómo piensan de cara a las generales superar ellas a esos partidos o conseguir UPyD, por ejemplo, restar votos a Ciudadanos o a otros adversarios teóricos y ahora en común evitar que Podemos y Compromís le coman todo el espacio? Por tanto, esa estrategia, ¿cómo piensan hilvanarla o por lo menos algunas pinceladas? Marga. Bueno, nosotros hemos dicho que queremos avanzar, y lo ha dicho también Izquierda Unida a nivel estatal, en unas candidaturas de suma, ¿no? Sumar quiere decir que la gente participe, que la ciudadanía participe en su configuración, pero sumar también es abrir puentes y abrir puertas a poder hablar con otras formaciones políticas. Y en ese sentido yo creo que todos los que nos sentimos de izquierdas y arraigados en esta comunidad queremos tener una voz propia en el Congreso de los Diputados y una voz, digamos, solvente. Y por eso yo creo que fuerzas como Compromís o como Podemos deberían hacer una reflexión profunda para confluir con otras fuerzas como nosotros o otras fuerzas que existen en el País Valenciano en una gran candidatura, ¿no? En una candidatura de suma, en una candidatura de confluencia. Y ese es un reto que tenemos ahí, y es un reto que están debatiendo todas las formaciones políticas en estos momentos. Yo creo que son las elecciones generales con mayores interrogantes en un tiempo que nos hemos enfrentado en décadas. Cortito, exactamente, en un tiempo muy cortito, porque el mundo político está cambiando, el panorama político y los escenarios han cambiado y las formas de presentarnos también. Entonces, yo estoy convencida de que vamos a llegar con esas incógnitas prácticamente hasta la noche de antes que empiece la presentación de las candidaturas. Joan quería intervenir enseguida, Alicia. Sí. No, ese relato que ha hecho ahora Marga erosiona a Podemos. Erosiona a Podemos porque el storytelling que emerge del 15M es un storytelling, es un relato pues, de cohesión, de entendimiento, de diversidad, de creer que es posible. Y ese relato, la verdad es que a Pablo Iglesias pues, se le nota que le ha erosionado. No obstante, vuelvo a incidir en lo de que es verdad y aunque permite tener una perspectiva, que no es poco, además de que se quedaron en un 4,2, ¿no?, en las elecciones autonómicas, y eso, por otra parte, sí que se abandona una zona de confort que tiene Izquierda Unida desde la transición hasta ahora, y ahora va a dar un paso a una zona más periférica, más frágil, más volátil, en el que puede haber unos costos a posteriori más graves para Izquierda Unida que para una formación como Podemos, que puede... O que superemos a lo mejor los esquemas tradicionales de nuestro funcionamiento. Eso estaría bien. Que eso sí, también está bien, porque si los esquemas se flexibilicen, los esquemas se hacen más cercanos a la ciudadanía, estamos superando también determinadas limitaciones que pueda tener nuestra organización. Porque nosotros tenemos política, nosotros tenemos alternativa, hemos trabajado las alternativas de izquierdas en cualquier ámbito de la vida política y social como nadie. Y sin embargo, las formas, las fórmulas
son lo que quizás han dado otros resultados electorales a formaciones que no tienen ninguna tradición ni tenían programa. Es cierto. Y los programas eran muy semejantes a los nuestros, sí, verdad. que Pablo Iglesias fue asesor nuestro. Es que yo creo que, a ver, lo que desde luego comentabas, lo que puede ofrecer UPyD a... ¿Cuál va a ser la estrategia, ¿no? La estrategia, nosotros sí creo que hemos demostrado algo desde nuestra creación, es que somos un partido coherente. Somos un partido que cuando defiende algo lo defiende de una manera firme y lo defiende con independencia de que eso electoralmente le pueda producir o no beneficio determinado, dependiendo del lugar en el que se esté defendiendo ese principio en concreto. Hablo, por ejemplo, me refiero al tema de la financiación. O sea, nosotros defendemos una financiación equitativa y justa para todos los españoles. Entonces, es un hecho que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, pero, por ejemplo, en el País Vasco, nuestro diputado sigue defendiendo ahí exactamente lo mismo y sigue pidiendo la supresión de los privilegios en el País Vasco. Entonces, quiero decir que lo que se caracteriza a UPyD es por esa coherencia, por mantenerse siempre en una misma línea. Yo creo que nuestro crecimiento ha sido un crecimiento desde el inicio, un crecimiento lento, pero un crecimiento bien estructurado. Y yo creo que estos partidos emergentes, como bien estaba comentando Magda, carecen de esa estructura, incluso carecen de programa. Y yo creo que bueno, esa burbuja en la que les benefició en las elecciones autonómicas y municipales, pues bueno, estamos viendo también como el declive, ¿no? Es progresivo. Y bueno, yo creo que de aquí a las elecciones generales todavía queda mucho y yo creo que se va a pronunciar. Sí, el problema para vosotros es que esa burbuja comienza a pincharse, pero que el votante diga, bueno, voy a volver a los partidos tradicionales, que por lo menos ya sé lo que hay, que estos igual me han decepcionado, pero tampoco quiero dar el paso ahora en común o a UPyD y votaré al Partido Socialista o al Partido Popular. Por tanto, que el votante se vuelva escéptico con todos los partidos, incluso con vosotros. Bueno, vamos a ver, esperemos que todo este movimiento de partidos no lleve de nuevo a apuntalar el bipartidismo, ¿no? Que es lo que se ha estado produciendo. Por cierto, me van a reconocer que tuvo Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, un gesto bonito con ambas formaciones políticas, porque veíamos tanto a Marga Sanz como a Alicia Andújar reunidos en el Palau de la Generalitat. Era el tema de la financiación, la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. ¿Cómo fue ese encuentro, Marga? Bueno, pues fue un encuentro de compañeros que hemos coincidido en esa reivindicación durante muchos años y con la satisfacción de poder compartir el ponerlo en marcha. Yo creo que es un llamamiento que se hace a toda la sociedad valenciana en sus manifestaciones políticas, sociales y sindicales, para que detrás de nuestro Consell pues, exijamos a Madrid, sea el gobierno el que sea, el que salga en las próximas elecciones también, el que se tome en serio una financiación justa para nosotros, que no la queremos solamente para nosotros. Una financiación justa para nosotros significa un nuevo modelo de financiación para el conjunto de las autonomías, y eso significa un debate, digamos, de todas las partes y todas las comunidades autónomas con las formaciones políticas y con el Estado para ver de qué forma eso se hace. Nosotros no queremos privilegios, nosotros somos federalistas. Y como somos federalistas, entendemos que bajo esa estructura tiene que haber un reparto. Y en ese reparto tiene que haber una base fundamental, y es que cualquier ciudadano o ciudadana, viva donde viva, en cualquier territorio, ha de tener los mismos derechos fundamentales. Nadie puede tener mejor educación en una comunidad que en otra. Y por lo tanto, para conseguir eso, se necesita un reparto, una redistribución de la riqueza que tenemos. Es que nosotros somos contribuyentes netos al Estado cuando tenemos 12 puntos menos de renta per cápita de la media estatal. Claro, eso cada vez nos aleja más. La única comunidad pobre que da. Que da, es decir, es que eso es una barbaridad. Eso cada vez nos hace más pobres. Es que deberíamos estar en la calle, claro, los valencianos nos todos hace los días más pobres y entonces, esto. claro, ahí lo que hay que hacer es reivindicar esa financiación y esa deuda histórica, que tenemos una deuda histórica de 13.000 millones derivado fundamentalmente de esa infrafinanciación y que a nosotros nos vendría muy bien porque es que ya sobrepasamos una deuda pública de 40.000 millones, creo que son, 40.000 millones la deuda pública de la Generalitat.
Marga, le dio el apoyo totalmente al presidente de la Generalitat en este tema, hubo acuerdo de todas las formaciones políticas, también de Esquerra Unida, lógico. Efectivamente. Y también UPyD, que tuvo el gesto del presidente de recibirles. Desde luego agradecerle expresamente, ya lo comenté en su momento, pero agradecer el gesto que tuvo el presidente de contar con nosotros. Nosotros ya lo habíamos dicho, cualquier política que se inicie por parte del Consell que sea beneficiosa para los valencianos, nosotros la vamos a apoyar, no tenemos ningún interés en hacer una oposición destructiva, todo lo contrario, y por tanto, como bien decía Marga, lo que es necesario es abordar una reforma del sistema de financiación, pero de manera general. No solamente podemos tener en cuenta la situación de la Comunidad Valenciana, sino hay que tener en cuenta la situación del resto de comunidades autónomas de España. Y bueno, pues por eso vamos a apoyar al presidente en esta iniciativa y contará con nosotros. ¿El tema de la financiación, Héctor González? Yo creo que a corto plazo va a ser complicado que se resuelva porque percibimos que no existe una voluntad por parte del gobierno de resolverlo. Y unas elecciones generales por medio, habrá que esperar al siguiente gobierno, que el siguiente se conciencie del tema. En cualquier caso, en este tema de la financiación creo que todos coincidimos en que es insuficiente, que cualquier reivindicación es escasa, pero tampoco debe ser la única causa de gestión política o que toda la gestión se aglutine en torno a la reivindicación, sino que también veamos actuar al equipo de gobierno en otras líneas, que no sea el escudo o el motivo justificado para no hacer otras cosas, porque en parte me recuerda al Partido Popular cuando llegó al gobierno nacional, que prometió no subir impuestos y luego, alegando lo que se había encontrado, subió todos los impuestos posibles y por haber. Ahora el Partido Socialista y Compromís también prometía muchas cosas, llegan, no hay financiación, a partir de ahí no puedo hacer nada. Eso es verdad, Marga, Joan, pero fíjate, perdona que una de las grandes insuficiencias del Acord del Botànic, se habla de financiación, pero no se habla de sistema impositivo. No se habla de criterios para el sistema impositivo y son las dos grandes fuentes que puede tener un gobierno autonómico. Y claro, nosotros tenemos competencias en tributos. Hay una parte que es estatal, pero otra parte que son tributos propios y tenemos unas tasas y tenemos tal, y ahí tendría que haber un criterio. Sobre eso no se habla para nada, no se habla para nada. Y lo que ha habido tradicionalmente por parte del Partido Popular ha sido durante muchos años unas rebajas fiscales que nosotros entendemos y hemos criticado siempre porque han beneficiado más a los más ricos y han beneficiado siempre más a los de mayor fortuna, que ha habido unos ahorros fiscales llamados ahorros menos ingresos por las rebajas fiscales de 1.000 millones aproximadamente cada año. Eso en un presupuesto es una barbaridad, en presupuestos de 12.000 millones, en presupuestos de 14.000 millones. Y claro, cuando los intereses de la deuda están subiendo y en estos momentos ya son la segunda consellería en importancia de nuestro presupuesto, yo lo que quiero saber es qué van a hacer el Consell en estos próximos presupuestos, cómo van a concretar en los números las promesas que han hecho a la ciudadanía en el Acord del Botànic si no llega la financiación, y qué prioridades van a dar. Porque ahí tendrán que abordar, si la financiación no llega, tendrán que abordar la fiscalidad de alguna forma. Sabíamos que no había esa financiación, por tanto tendrán que abordar la fiscalidad. Yo quiero saber con qué criterios de progreso, progresistas, se aborda. ¿Qué criterios en general también? Estamos escuchando demasiado esto, yo estoy hablando desde la izquierda, claro. ¿Le recuerda un poco al Partido Popular, a Joan, también este discurso que estamos escuchando de la...? Este discurso, yo lo que sí que noto es un poquito de desajuste, no en UPyD, que es un discurso el de todas las comunidades autónomas, que como ya he dicho han sido coherentes, tanto en el País Vasco como en la Comunidad Valenciana, en el resto de España. Es un partido que tiene un aire más centralizado. Lo que sí que noto yo un poquito, que chirría un poquito más, es respecto a Esquerra Unida al País Valencià, que en las pasadas elecciones iba con Esquerra Republicana, por ejemplo, empalmando un poquito con lo que hablábamos antes de del concepto territorializado y respecto a la valencianía de Esquerra Unida, ir con Podemos pues entra en un terreno, entra en un ámbito que es muy diferente al que, por ejemplo, en las pasadas elecciones autonómicas se transmitía de valencianidad de un proyecto valenciano y de los valencianos, que también hace falta proyectos valencianos y de los valencianos, de derechas y de izquierdas, por supuesto, y eso es lo que sí que me gusta un poquito, la transformación que va a sufrir Esquerra Unida del País Valencià. Le choca, Joan, esta parte. De estar haciendo un hábitat valenciano a poner un pie en otro hábitat que es ya a nivel nacional. Contesta, Marga. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de poder confluir o poder llegar a un entendimiento para que haya una voz valenciana en el Congreso de los Diputados. Con Podemos.
Y con Compromís. Con Compromís. Claro, y Compromís también ha hecho esa oferta. Sí, y da el mismo salto también. Quiero decir, pero eso no quiere decir que nosotros renunciemos a la reivindicación valenciana en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Lo que queremos es darle fuerza, porque vamos a estar en el grupo mixto, ¿no? Queremos un grupo propio, y queremos un grupo propio que pueda compartir con otros grupos de la Cámara, pues a lo mejor la lucha contra las políticas neoliberales de la Troika, la lucha contra la LOMCE o la lucha por la modificación de la ley electoral. Se va perdiendo una perspectiva plenamente valenciana, ¿no? Sea con Compromís o con Esquerra Unida, ¿no? Mientras tengamos un proyecto o un programa de defensa de los intereses valencianos, no se pierde, no se pierde. Y cuando tengamos una voz propia tampoco se pierde. El problema es que eso no se pueda dar porque no tengamos fuerza, pero si sumamos y ilusionamos se va a poder dar. Y yo creo que ese es el reto. Y nosotros tendremos un proyecto federal. Nosotros no somos independentistas, siempre hemos defendido un proyecto federal, ¿vale? Y desde ese punto de vista yo creo que podemos coincidir perfectamente. Quiero decir, Podemos se tendrá que definir. ¿No? Tendrá que definir si quiere una voz valenciana en el Congreso o quiere pues un partido centralizado, o un grupo centralizado. Bueno, pues ha quedado claro. Joan no lo tiene claro esto, ¿eh? Muchas dudas veo yo aquí. Eso es otra de las incógnitas, Joan. Se entiende. Venga, entramos en la recta final de nuestra tertulia. Hoy, como les decíamos al principio, hemos querido pulsar a estas dos formaciones, UPyD, Esquerra Unida, de cara también a las próximas elecciones generales. Están ya, bueno, pues con esa hoja de ruta y con esas estrategias marcadas. Les voy a pedir para finalizar un mensaje final de lo que nos espera en los próximos meses. De nuevo, citas electorales importantes que van a marcar también la ruta del Gobierno valenciano. Héctor González, ¿cuál sería su reflexión? Pues en el caso de los partidos que hoy protagonizan la tertulia, el hecho de que las elecciones generales, las próximas, seguro que marcan un antes y un después en su historia, que son determinantes para saber qué ocurre en el futuro con UPyD y con Esquerra Unida, y si hay futuro realmente. Venga, pues gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Joan, su mensaje. Yo creo que estamos en una etapa antropológicamente positiva. Creo que la gente, mientras continúe creyendo que es posible realizar y conseguir aquello que se pretende, el centro izquierda y la izquierda van a tenerlo mejor hacia las elecciones. Si llega un mensaje economicista, que yo creo que al voto ético que hay ahora no lo llena, pero bueno, si llega ese mensaje economicista, llega al bolsillo de los que compran en Mercadona y de alguna manera eso se establece mejor y se vende mejor, puede que tuviese más oportunidades Ciudadanos con Partido Popular y UPyD, pues si logra representación. No obstante, ahora mismo creo que la gente aún está con el que es posible y muy en positivo. Gracias, Joan. Buenas noches. Alicia Andújar, su mensaje. Pues bueno, nuestro mensaje es que vamos a seguir defendiendo la igualdad de oportunidades para todos los españoles y, sobre todo, teniendo, como decía al principio, el punto de inflexión que van a significar estas elecciones catalanas del próximo domingo, en las que muy previsiblemente y dependiendo del resultado, pues bueno, parece que se atisba la posibilidad de que se establezca un pacto fiscal que mejore la situación de Cataluña. Y bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra actividad, denunciando esto, porque en definitiva eso nos perjudicará notablemente también a los valencianos. Muy bien, gracias, Alicia Andújar. Buenas noches. Marga, su reflexión final, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que sería un llamamiento a la ciudadanía para que participe de la política y sobre todo participe del cambio que tiene que abrirse en el mes de diciembre con las elecciones generales. Un cambio que nosotros queremos que sea hacia la izquierda, hacia el progreso, hacia políticas de cambio que cierren una etapa que ha sido nefasta, capitaneada por el Partido Popular y por el bipartidismo. Marga, gracias. Le esperamos pronto por aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia. Interesante hoy, se lo decíamos, análisis, reflexión de dos formaciones destacadas. Nosotros nos vamos. Mañana les esperamos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches.